Muy bien, bienvenidos a la Cuadratura del Círculo. Estamos acá con Fernando Sillonis para conversar acerca del imperio de la ley como objetivo nacional, porque como sabemos no hay imperio de la ley en términos generales en el país y es fundamental para que pueda haber crecimiento económico, para que las inversiones tengan seguridad jurídica y seguridad física. A la larga no hay crecimiento sostenible sin un Estado de Derecho, sin un imperio de la ley. Y también para defender los derechos de las personas, porque la ley es una suerte de contrato social que establece, digamos, los ámbitos de libertad de las personas y protege los derechos de las distintas personas frente a abusos eventuales de los demás o del propio Estado. Y entonces es indispensable, si queremos seguir adelante, si queremos crecer, si queremos convertirnos en un país civilizado, tener imperio de la ley en nuestro país. Fernando, ¿tú qué observas, qué ves en términos de imperio de la ley en el país? Bueno, tú lo has dicho, todos queremos la libertad, valoramos mucho la libertad, pero la libertad tiene que estar limitada en tanto afecte la libertad de terceros. Esto me trae a colación el tema del libre tránsito, ¿no? En el Perú se ha hecho muy recurrente los bloqueos de carreteras. Cada vez que hay una protesta, algunos peruanos, equivocados ciertamente, optan por bloquear la carretera. Y ahí está clarísimo, ellos se sienten libres, ¿no? Y con derechos a bloquear la carretera en señal de protesta, pero para nada piensan en la libertad de los que no tienen nada que ver con la protesta y tienen el derecho al libre tránsito. Entonces ahí hay un caso concreto de violación del imperio de la ley, porque hay ciudadanos que bloquean carreteras que son libres por definición. Y aquí la falta de respeto a la ley se manifiesta en la pasividad de las autoridades en no sancionar como corresponde a los que bloquean carreteras. En el Perú, en general, no se sanciona esa falta, ¿no? Y eso es perfectamente calza con lo que estamos conversando, que no se aplica la ley. El imperio de la ley no existe en muchos ámbitos de la vida peruana, ¿no? El otro día me parece que se llegó a condenar a 6 meses de prisión preventiva a una señora que abofeteó a un comisario, a un policía, ¿no? Por lo menos se pidió 6 meses de prisión. Lo cual está muy bien. Lo cual está muy bien. Tiene que respetarse a la autoridad precisamente. Pero resulta que en estos eventos de Tía María ha habido 45 policías heridos, claro, y algunos de cierta gravedad, y no hay un solo detenido ni acusado por estos hechos. A eso me refería con que la autoridad no impone la ley en su justa medida, ¿no? Todos los peruanos fuimos testigos de cómo unos guaraqueros, que ni siquiera son del tambo, ¿no? Porque ahí no se usa la guaraca como arma, ¿no?, de caza, que sí se aplica en la sierra, estaban literalmente lanzando pedradas de necesidad mortal, si es que caía en la cabeza algún pobre policía, y no pasó nada, no pasó nada. Y la televisión ha identificado a estos vándalos, sus facciones, sus rostros pueden perfectamente identificarse, pero ahí faltó el respaldo de las autoridades locales, regionales y hasta nacionales. Yo critico mucho el accionar del Estado peruano en todos sus niveles respecto de los bloqueos en Tía María, en Islay, en Arequipa, porque fue evidente, ¿no?, que la autoridad fue maltratada por unos vándalos y los superiores de nuestras policías, nuestras autoridades, no respaldaron a nuestros policías, ¿no? Ahora, ahí hay un tema de falta de convicción, de decisión política de las autoridades nacionales, por ejemplo, los servicios de inteligencia o de la propia policía. Me imagino que tienen identificadas a estas personas, a estos dirigentes, que en realidad encabezan organizaciones criminales, porque son las que usan armas para golpear a los policías y todo lo demás. Los tienen identificados, pero eso no se traduce en denuncias. ¿O es un problema de que los fiscales locales no se atreven porque el hecho de que reciben presiones, los jueces locales tampoco, y entonces habría que
quizás crear una jurisdicción nacional para ver este tipo de casos y extraerlos de las presiones locales. No sé. Ahí pasa de todo, Jaime, desde la falta de voluntad hasta el chantaje a los fiscales y jueces, ¿no? Hasta, por supuesto, mafias y esquemas de corrupción, ¿no? Todos hemos sabido que estas protestas ideológicas o ideologizadas esconden muchos intereses oscuros detrás de esto, ¿no? Como que hay empresarios que les conviene pues la pobreza y no quieren competir con los altos salarios que paga la minería. Hay todo eso, ¿no? Pero es, en síntesis, es la falta del imperio de la ley. No se aplica la ley. Ahora, también está fallando el Estado, no solo en no aplicar la ley, sino en crear las condiciones para prevenir estos actos. Es decir, para que los proyectos de inversión tengan condiciones sociales favorables para la propia inversión, valga la redundancia. Es decir, que, no sé, el tema del canon, por ejemplo, poder adelantar el canon y entonces que todo nuevo proyecto venga con un proyecto de desarrollo integral de la zona para incorporar a todos en el desarrollo. En fin, claro, cosas de ese tipo, que haya la presencia del presidente, de un representante del premier en la región para coordinar al Estado, para que el Estado pueda responder ante situaciones. En fin, en las regiones mineras que son las más pobres y las más ricas, en cierto sentido, el Estado no está, pues, ¿no? Bueno, y hemos conversado tantas veces, ¿no? Cómo el Estado falla en administrar los fondos públicos, que puede ser canon minero, canon gasífero, en el caso de Camisea, y canon portuario, canon forestal. Hay muchos canon en el Perú y no se administra bien los recursos públicos. Y eso justifica la protesta. Obviamente la gente tiene derecho a protestar, ese es otro derecho que la ley permite y hay que acatar. Entonces ellos se basan en ese derecho a la protesta que tiene una connotación legal para bloquear una carretera. Y como bien lo dices tú, en realidad es una provocación por la incapacidad e inoperancia del Estado. Pero nuevamente, tenemos que ser firmes frente a la ley. Exigirle al Estado que utilice bien los recursos públicos, pues yo me sumo a esa protesta y a esa exigencia. Pero también y concurrentemente yo me sumo a la libre tránsito de las carreteras, ¿no? Bueno, el otro tema que vinculado al imperio de la ley es la inseguridad ciudadana, que en el Perú las tasas de victimización es de las más altas en América Latina. Es decir, la gente no está segura en las calles, en sus casas, etcétera. Y entonces ahí, claro, eso tiene que ver con una incapacidad del Estado para resolver el problema de la seguridad ciudadana, un problema también con el sistema judicial que no es capaz de castigar a los que cometen delitos. Claro. Es un tema bien complicado. Bien complejo, ¿no? Las invasiones de tierras es otra ilegalidad que es muy recurrente en el Perú y eso afecta pues el urbanismo. En el ámbito agrícola, la perforación de pozos ilegales es un escándalo, en Ica en particular, donde hay veda de pozos. Es evidente que hay gente que construye un cerco y esconde una perforadora, pero los drones hoy día permiten ver todos los pozos ilegales que se están perforando. En este momento nosotros vamos a la autoridad y la autoridad no se atreve a intervenir a estos malos empresarios, a estos malos agricultores, ¿no? Y la defensa es pues bien cínica de parte de los malos elementos del agro que dicen que es propiedad privada, ¿no? Bueno. Entonces, en realidad son excusas para no aplicar la ley. Yo sí creo que la ley es la ley y nos haría un gran bien a los peruanos que las autoridades impongan la ley en su justa medida, ¿no? Nadie propone balas, nadie propone palazos, la ley, simplemente la ley. La justicia penal debería acercarse a las bases, debería en Lima, por ejemplo, en cada distrito debería haber un módulo integrado que ya se está planteando, pero no se desarrolla, donde haya un policía, un fiscal, un juez y una carceleta.
para poder condenar o castigar, aunque sea con una semana, a un delincuente primario que ha robado pues un celular, porque lo capturan y lo sueltan, pues porque no alcanza los cuatro años o no sé qué. Entonces, esa atención primaria de la justicia penal, digamos, debería desarrollarse, ¿no? Totalmente de acuerdo. Eso de los 4 años es una invitación a los delitos menores. Ven, comete el delito y no te va a pasar nada. Es una torpeza que yo comparto contigo, ¿no? Carcelería de un día, una semana, son muy efectivas. Claro. Y por último, porque ya nos está ganando el tiempo, el tema de la informalidad también tiene que ver con el imperio de la ley, en el sentido de que el que está en la informalidad está fuera del marco legal, claro. No es que esté cometiendo delitos, claro, pero sí actúa fuera de la ley, en este caso porque la ley quizás es demasiado opresiva, demasiado costosa, la formalidad es muy cara, son demasiados trámites o hay costumbres simple y llanamente, no sé cómo ves ese tema. Bueno, el IGB del 18%, yo he llegado a la conclusión, es un incentivo a la informalidad. Claro. 18% en un informal es muy atractivo su evasión, ¿no? Entonces sí, hay todo eso. Bueno, hemos dado cuenta muy brevemente de los principales temas vinculados a la necesidad del imperio de la ley en el Perú. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ti, Jaime. Será para otra ocasión.